Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a esta segunda conversación de nuestro ciclo que hemos organizado desde SIGIDEN, Centro de Investigación para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. Mi nombre es Rodrigo Cienfuegos, soy académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica y soy director de SIGIDEN. El encuentro de hoy está orientado a tener una segunda conversación en relación a la gestión del riesgo de desastres, ahora desde una perspectiva más local, más territorial, más desde la participación de las distintas comunidades, de las distintas realidades, y contamos para ello con una invitada de lujo, una investigadora mexicana que tiene una trayectoria muy importante en investigación sobre la gestión del riesgo, desde aplicaciones de geomorfología, deslizamiento, una aproximación de la geografía física y social. Es la doctora Iracema Alcántara, que nos acompañará en esta conversación durante el día de hoy, junto con el doctor Manuel Tironi, quien es investigador principal de SIGIDEN, a cargo de una línea de investigación, prácticas sociales y gobernanza del riesgo, que está muy orientado al trabajo local, trabajo con despliegue territorial, con ciencias sociales, antropología, y últimamente con desafío importante de conectarlo también con las ciencias de la tierra y las ingenierías. Como sabemos, estamos pasando en un contexto muy único a nivel mundial, en donde tenemos un desastre en desarrollo, que es el desastre de la pandemia del COVID-19, y estamos siendo afectados todos los países de manera cuasi simultánea, con algunos meses de desfase, pero estamos viviendo cosas bastante similares, y en particular a nivel latinoamericano tenemos estas experiencias bien complejas y bien difíciles que tienen que ver con las desigualdades, con las vulnerabilidades, que también aparecen y se exacerban en los momentos de desastres geofísicos, momentos de desastres que tienen quizás otro origen, no como el que estamos viviendo hoy día. Pero finalmente eso nos llama a pensar el problema de una manera sistémica, pensar el riesgo como un problema que tiene mucho que ver, o tenemos que entenderlo desde la interconexión de los distintos sistemas en los cuales nosotros estamos inmersos, y es por eso que pensamos que el llamado al diálogo y a repensar lo que es la gestión del riesgo de desastre, y sobre todo lo que es la gobernanza y todas las carencias y falencias que tenemos en nuestros países desde el punto de vista de la gobernanza del riesgo, que es una conexión hacia el lado político también, es un llamado que queremos hacer como SIGIDEN, y es una discusión que queremos también promover a nivel nacional y también a nivel latinoamericano. Así que eso, con esta pequeña introducción, contarles finalmente que nuestro centro ha estado haciendo estos esfuerzos de conectar la investigación transdisciplinaria, las distintas dimensiones, desde las ciencias de la Tierra hasta las ciencias sociales, y eso también con un despliegue importante a nivel comunitario, a nivel territorial, justamente para poder llegar a este tipo de discusiones que incluso tienen dimensiones políticas, por supuesto. Entonces, junto con saludarte, Iracema y Manuel, muchas gracias por haber aceptado la invitación a compartir con nosotros este diálogo. Le voy a dar la palabra al doctor Manuel Tironi, quien va a ser encargado de llevar la conversación con Iracema. Muchas gracias, Rodrigo, y buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar acá en esta conversación. Ya voy a presentar a Iracema, que como decía Rodrigo, es una invitada de lujo que tenemos hoy día. A mí, a modo de introducción, de introducir este seminario, y también un poco a modo de provocación, me gustaría plantear que existe una cierta tensión, creo yo, en cómo se piensa y cómo se hace la gestión de riesgo de desastre. Porque por un lado, la gestión de riesgo de desastre está acercándose a lo que podríamos llamar un giro participativo, ¿no es cierto? Que sería la inclusión de la ciudadanía, de los territorios, de las comunidades, de los colectivos, ¿no es cierto? No solo en el diseño, sino que también en la aplicación de intervenciones de gestión de riesgo de desastre, a múltiples niveles. Y creo que este giro se acentúa cuando empezamos a reconocer la diversidad cultural, la diversidad étnica, la diversidad etaria, ¿no es cierto? La diversidad de clase,
la diversidad de género de nuestras comunidades y nuestras poblaciones. Es decir, empezamos a entender que los desastres no son naturales y que dependen de múltiples factores y múltiples condiciones sociales, culturales, territoriales, etc. Pero al mismo tiempo, muchas veces se ve que los desastres, por ser asuntos de vida o muerte, por ser asuntos urgentes, ¿no? Parecen quedar exentos de toda consideración participativa o local, ¿no? Como que los desastres estaría justificada que la gestión de los riesgos sea hecha desde la aproximación técnica o eminentemente científica. Por ejemplo, lo hemos visto ahora en la pandemia, con el rol protagónico y casi indiscutible que ha tenido la experticia sanitaria, la visión, digamos, hospitalizante, ¿no? Sobre toda otra consideración social, comunitaria, local, territorial. Entonces, yo creo que una pregunta súper importante y urgente que hacernos es ¿qué hacer? ¿No? ¿Cómo hacer esta integración, este diálogo? Por un lado, entre las comunidades y el conocimiento local, y por otro lado, la ciencia. Y esta ha sido una pregunta crucial para Sigiden, que hemos venido trabajando en los últimos 8 años. Y esta conversación es precisamente un intento por debatir en torno a este desafío. Eh, Partimos sin duda de la seguridad, la convicción de que las comunidades y los territorios en toda su diversidad y complejidad son la base de la gestión de riesgo de desastre y que necesitamos por lo tanto reconocer, necesitamos incluir los conocimientos locales y descansar más sistemáticamente en las capacidades que tienen los propios territorios para gestionar los riesgos. Y sin duda abriéndonos a qué se entiende por amenaza, qué se entiende por resiliencia y qué se entiende incluso por naturaleza, ¿no es cierto? Y lo que queremos es conversar precisamente sobre cómo traer al frente de la gestión de riesgo de desastre estas capacidades locales, estos conocimientos, estos saberes territoriales, pero sin desertar de la ciencia. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los métodos para hacer esto? ¿Cuáles son los desafíos también? ¿Y cuáles son las tensiones que enfrentamos en este diálogo? Y para eso tenemos, para conversar sobre este tema, la presencia de Iracema Alcántara. Iracema nació en la Ciudad de México, nació en el DF, realizó su estudio de licenciatura en Geografía en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y realizó su doctorado en Geografía también en la Universidad de Londres. Tiene una estancia postdoctoral en el MIT y es actualmente investigadora titular en el Instituto de Geografía de la UNAM, donde tiene una larga y rica y muy productiva trayectoria de investigación en temas de geomorfología, procesos de remoción en masa, geografía de los riesgos e investigación integral del riesgo de desastres. Y para mí al menos es extremadamente inspirador que ella ha logrado crear un puente entre las geociencias por un lado y la dimensión sociocultural y local, comunitaria de los desastres. Iracema fue vicepresidente de la Unión Geográfica Internacional, del Consorcio Internacional de Deslizamiento, de la Asociación Internacional de Geomorfólogos y del Comité Científico del Programa de Investigación Integral en Riesgo de Desastre del Consejo Internacional de la Ciencia, entre otras importantes cargos y puestos que ha tenido Iracema. Actualmente es miembro del Consejo Científico del Programa Internacional de Geociencias de la UNESCO y es miembro ni más ni menos que de la Academia Mexicana de Ciencias. Hecha esta introducción, Iracema, vamos a arrancar con una pregunta que te quiero hacer para, para provocar tu presentación. Y precisamente lo que me gustaría preguntarte, Iracema, es cuando se habla de participación comunitaria en gestión de riesgo de desastre, muchas veces el elefante en la habitación, por decirlo de alguna manera, al menos entre los colegas más duros, ¿no? De la ingeniería, por ejemplo, es el temor que la participación se convierta en sinónimo de ignorancia, ¿no? O de disolución de cualquier consideración científica. Entonces, que al hacer participación estuviésemos debilitando la dimensión más técnico-científica.
Por el otro lado, las ciencias sociales también, mientras celebran de buena gana la participación, ¿no es cierto?, a veces tienen pocas ideas concretas sobre cómo hacerla. Y muchas veces las ciencias sociales terminamos excluyendo lo que se sabe desde la ciencia, incluso a veces rechazamos lo que se dice desde la ciencia y lo estigmatizamos, por ejemplo, estigmatizamos cualquier intervención de las ciencias como si fuese colonial o tecnocrática, y se generan ahí una conversación eh, sorda entre dos mundos que no conversan. Me encantaría, Iracema, escucharte a ti desde tu experiencia, tu investigación y tu práctica, cómo ves, cómo hacerse cargo, cómo tratar de generar esos diálogos entre el mundo de la ciencia por un lado y el mundo de los territorios, las comunidades y la participación por el otro. Lo dejo aquí, Iracema, y te dejo a ti la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho al doctor Rodrigo Cienfuegos, director del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN, por su amable invitación para estar el día de hoy con ustedes, por supuesto, así como al doctor Manuel Tironi, que acabamos de escuchar, a los colegas del CIGIDEN que hacen posible la transmisión de este evento, y por supuesto a nuestro público, nuestros internautas, que son los personajes más importantes de esta historia. Bueno, es un honor poder compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de esas dimensiones que rodean el reto de hacer gestión integral del riesgo de desastres de excelencia científica, sin dejar de lado la participación local y los conocimientos territoriales. Y bueno, no hay recetas, por supuesto, pero hay algunos elementos que debemos de considerar. La siguiente, por favor. Como todos sabemos, la agenda existente para la reducción del riesgo de desastre es el marco de Sendai, el cual busca la reducción del riesgo de desastres y de todas las consecuencias de estos desastres. La que sigue, por favor. Este marco tiene la idea, el objetivo de disminuir la mortalidad, el número de personas afectadas, las pérdidas económicas directas, los daños a la infraestructura crítica y la interrupción de los servicios básicos. Asimismo, la siguiente, por favor, busca incrementar el número de países con estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo, la que sigue, por favor, y la cooperación internacional, así como acceso a información sobre evaluaciones de riesgo y sistemas de alerta temprana. Ahora bien, estos objetivos, tanto de reducir mortalidad y consecuencias adversas, como de incrementar esas estrategias nacionales y la cooperación internacional, están muy ligados a cómo podemos realmente hacer gestión integral del riesgo de desastre de excelencia científica. Entonces, la siguiente, por favor. Podemos pensar que hay diversas maneras de buscarlo en función de los contextos que tenemos, pero aún antes de visualizar esos contextos, es importante partir de puntos iguales, de tener un entendimiento real de lo que queremos hacer. La siguiente, por favor. Y entonces, yo creo que el primer reto que tenemos es el que todos los que estamos involucrados en la gestión integral del riesgo de desastre entendamos la diferencia entre gestión del riesgo de desastre y la gestión del desastre, porque en muchos de nuestros gobiernos, particularmente en el ámbito latinoamericano, se habla en las leyes de gestión integral de riesgo de desastre, se habla en los discursos de gestión integral del riesgo de desastre, pero en realidad lo que estamos haciendo es gestión del riesgo, gestión del desastre. Es decir, una vez que ya ocurrió el desastre, dar respuesta a la emergencia. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener en la mente quién es el que dice o decide que estamos haciendo esa investigación de excelencia. ¿Cómo podemos asegurarnos que haya esa investigación de excelencia? Bueno, pues hay diferentes tipos de respuestas.
en función del enfoque o inclusive la posición en la que nos encontremos. La siguiente, por favor. La más conocida en el ámbito académico es precisamente las clasificaciones o rankings internacionales, los factores de impacto de las revistas, el tipo de revistas en las que publicamos. Entonces tenemos que preguntarnos si nosotros queremos hacer excelencia en GIRD, en gestión integral, definida por esos rankings de impacto. La siguiente, por favor, que muchas veces están relacionados con procesos de evaluación que pueden ser frustrantes, ¿no? A la hora de que se envían los artículos y alguien más los evalúa, y que aquí hay diferentes aspectos que considerar. Por un lado, aunque ya no es tan evidente como hace unos años, pues a lo mejor el que no nos apellidemos Smith tiene que ver en que categoricen o no nuestro trabajo como de excelencia, pero sobre todo yo creo que también tiene que ver con la formación de los evaluadores. Estamos hablando de algo transdisciplinario, la gestión integral del riesgo es transdisciplinario y muchas veces también tocan evaluaciones por personas que no entienden el tema o no desde una perspectiva integral, y entonces ahí empezamos a tener algunas dudas en cuanto a qué significa la calidad en cuanto a publicaciones en este tipo de revistas científicas. Sin embargo, la siguiente, por favor, hay otros elementos que también deben ser importantes. ¿Quién nos dice que estamos haciendo investigación de excelencia? El territorio, la realidad, cuando vemos, por ejemplo, imágenes como esta que es aquí en la Ciudad de México, desafortunadamente en Santa Fe, una de las zonas con contrastes de desigualdad más importantes, donde el uso del suelo es aquí tan desigual como podemos observar en la fotografía, y eso es la realidad. Del territorio es quien nos puede dictar también si estamos haciendo investigación de excelencia. La siguiente, o queremos llegar a las comunidades, queremos llegar a las poblaciones, a las comunidades que realmente son las que están siendo afectadas en mayor medida por este tipo de situaciones. La siguiente, por favor. Entonces, eso es quién dice que estamos haciendo investigación de excelencia. Pero por otro, hay que también preguntarse, ¿para qué? O sea, ¿para qué estamos haciendo investigación de excelencia? La siguiente, por favor. La respuesta correcta tendría que ser que generamos no solamente información, sino conocimiento y acciones que llevamos el conocimiento a la práctica. Eso se ve muy bonito ahí en la diapositiva, pero la verdad que es algo mucho más complicado. La siguiente, por favor. Y entonces regresamos al marco de Sendai, donde tenemos las 4 prioridades, que las 4, por supuesto, son importantes para este fin, en particular la primera y la segunda, pero quisiera enfocarme en la primera, en comprender el riesgo de desastres. La siguiente, por favor. Como mencionaba Rodrigo al inicio, pues es que los desastres precisamente no son naturales, sino socialmente construidos, ya que resultan de una serie de procesos, tanto de naturaleza socioeconómica, histórica, cultural, política, institucional, etcétera, que están vinculados al desarrollo y a la toma de decisiones, que son los que han transformado el planeta, ¿no? Y que han generado diversas condiciones de vulnerabilidad y exposición. Entonces, necesitamos entender esas relaciones entre las amenazas, las comunidades expuestas y vulnerables, y cómo solamente las amenazas son las que desencadenan el desastre. ¿Por qué? Porque ya teníamos las sociedades vulnerables y expuestas. Y no se trata nada más de repetir la frase "los desastres no son naturales", sino de entender su significado. La que sigue, por favor. Y entonces lo que ocurre con esto de que no entendemos que los desastres no son naturales, hay un malentendido público de los desastres que se refleja también en la investigación existente, donde la mayoría o un porcentaje muy alto se concentra en el análisis de las amenazas. Entonces,
Creemos que las amenazas, que pueden ser de origen natural, socionatural, biológico, tecnológico, etcétera, son las que determinan o son el sinónimo de los desastres. Entonces, por ahí también tenemos algo que hacer en el área de investigación. Por otro lado, hay una, diría yo, sobrevalorización de las ciencias naturales para proporcionar esa investigación científica relacionada con las amenazas, como decíamos, y que ha dado pie a que, por ejemplo, se centre mucho la atención en el ámbito de la ingeniería, en códigos de construcción y normas de diseño, y que, por supuesto, aunque la investigación actual existente sobre eventos extremos, incluidos, por supuesto, aquellos efectos del cambio climático, son de suma relevancia, debemos aceptar que hay un vacío en la atención de las causas de fondo o subyacentes, así como de los diferentes condicionantes de la vulnerabilidad. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, llegamos a traer sobre la mesa algo que es muy importante y que los gobiernos no han podido entender. Es que los desastres son procesos sistémicos que se desarrollan a lo largo del tiempo y que sus causas están profundamente arraigadas en la historia de la sociedad misma, su estructura y organización, y que esto incluye todas las relaciones con el entorno humano y ambiental. Entonces, si no entendemos esas relaciones, si no entendemos a los desastres como procesos sistémicos, no podemos hablar ni de gestión integral del riesgo de desastre y mucho menos de excelencia. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, sabemos que las investigaciones sobre el riesgo de desastres, es decir, aquellas que toman en cuenta amenaza, vulnerabilidad y exposición, han estado dominadas sobre todo con perspectivas monodisciplinarias, aunque es importante reconocer que en los últimos años ha habido ya investigación que va hacia la multidisciplina y la interdisciplina, que nos permite comprender los desastres, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, tenemos una investigación que es la que domina, donde hablamos de una monodisciplina que representa una especialización que, por supuesto, es muy buena en ciertos campos, pero que en el ámbito de la gestión integral del riesgo de desastre representa un aislamiento. Entonces, tenemos disciplinas aisladas. La que sigue, por favor. Tenemos también la multidisciplina, donde más de un área del conocimiento está involucrada, pero no se hacen conexiones entre ellas. O sea, no hay cooperación y es como casi estar en la escuela, donde los equipos multidisciplinarios hacen sus análisis, sus evaluaciones de manera separada, ¿no? En función del enfoque de la disciplina que cultivaron, y el resultado final, pues, son informes donde hay un copy y un copiar y un pegado, ¿no? Y que carecen de síntesis integradoras del tema objetivo. La siguiente, por favor. Otra manera de hacer este tipo de investigación es con la pluridisciplina, que hay una cooperación entre los interesados, pero no hay una coordinación, no hay un objetivo definido. La que sigue, por favor. Otra es la interdisciplina, que ya implica un concepto coordinador a nivel superior, pero que conlleva niveles jerárquicos. Es decir, yo coordino en un nivel superior y los demás trabajan para mí en una forma inferior, bueno, desde un nivel inferior. La que sigue, por favor. Y entonces, en realidad, la respuesta está centrada en la transdisciplina, que es cuando existe una coordinación entre todos los niveles existentes. Empezamos por identificar el conocimiento existente, lo que somos capaces de hacer, que a veces no es tan fácil ser autocríticos y saber qué podemos y qué no podemos hacer, qué es lo que queremos hacer y también qué es lo que debemos hacer, ¿no? A tratar de ver cómo lo hacemos y qué es lo que se necesita hacer. Entonces, regresando a la que sigue, por favor, sabemos que la gestión integral del riesgo de desastre, regresando a ella, es algo complicado y que tiene que ver con diversas agendas internacionales, como los Objetivos del Desarrollo Sostenible, cambio climático, financiamiento para el desarrollo, la agenda urbana, etcétera, y que entonces, para poder estar inmersos en ese tipo de visiones, de enfoques, la que sigue, por favor,
La única respuesta que tenemos es hacer y entender la ciencia integrada y la transdisciplina. Y entonces, bueno, por un lado vamos a tener todas estas disciplinas, pero por el otro necesitamos considerar, por supuesto, a las poblaciones. Y eso vamos a abundar un poquito posteriormente. Y la que sigue, por favor. Esta es una manera de ver los diferentes componentes del riesgo de desastre, donde las sociedades, las comunidades, sobre todo a nivel local, son lo más importante y que están vinculadas a la construcción histórica de causas de fondo, de factores inductores del riesgo por toma de decisiones que dan como resultado diferentes niveles de vulnerabilidad y exposición ante amenazas de origen diverso, y que en algunas ocasiones podemos utilizar o identificar las causas inmediatas o críticas para dar respuesta, pero que la mayor parte del tiempo nos centramos en la amenaza. Entonces, por ejemplo, esta diapositiva está enfocada desde la perspectiva forense de investigación de desastres, donde se deben de investigar esas causas de fondo si realmente queremos hacer investigación integral de excelencia y no solamente ver a la amenaza o a las causas inmediatas o críticas. Es importante considerar que el entendimiento del presente está inevitablemente vinculado al pasado y para entender el riesgo de desastres y la ocurrencia de desastres es necesario identificar y comprender esas causas de fondo y los factores impulsores del riesgo de los cuales derivan las diversas dimensiones de la vulnerabilidad y exposición existentes y, por tanto, la construcción social del riesgo. La siguiente, por favor. Y ahora sí, la parte que para mí es la esencial, es lo más relevante de la gestión integral del riesgo de desastre, es ver esta perspectiva de la gestión local de la que nos habla Alan Lavelle desde hace muchísimo tiempo, donde esta gestión se debe visualizar como un proceso participativo y de apropiación por parte de todos los actores sociales locales, que haya coordinación, por supuesto, con los actores externos, técnicos y de apoyo, es decir, mucho tiene que ver con la comunidad científica, la identificación en distintos niveles territoriales con la actuación en lo local, porque no debemos de separarnos de esas características de los niveles superiores, que haya una relación e integración con la gestión local del desarrollo. Esto lo ha enfatizado el trabajo de Alan Lavelle por muchos años y de otros colegas, por supuesto. Ver la gestión como proceso y no como producto, lo cual le imprime un grado de complejidad mucho más importante, y que esas estructuras o instituciones locales impulsen y coordinen de manera permanente y sostenida estos procesos de gestión, no solamente en un momento determinado. Y que haya, por supuesto, un carácter transversal e integral que nos garanticen que también haya relaciones con procesos de los entornos territoriales de mayor jerarquía para que haya una coherencia en la toma de decisiones. La siguiente, por favor. Y con esa idea es que desde hace algunos años, sobre todo en el marco de Sendai, cuando se signó el marco de Sendai, con algunos colegas hemos estado apoyando la idea de que se establezca una comisión o agrupación de tipo transdisciplinaria de alto nivel, de expertos en reducción de riesgo de desastre, que tengan aportaciones, por supuesto, de diversos sectores y de la sociedad civil, tipo IPCC, ¿no? Para que pueda haber influencia en aumentar la conciencia de las personas, de los gobiernos, etcétera. La que sigue, por favor, de tal manera que se cree un proceso de evaluación coherente que tenga fundamentos científicos para poder tomar decisiones y ayudar a los gobiernos de todo el mundo a las diferentes escalas para poder establecer esas políticas y objetivos y así también identificar las carencias que tenemos en la investigación. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos que hay un vínculo existente y que deberíamos de mejorar entre la ciencia y la sociedad, donde el conocimiento científico aporte a la educación, al entendimiento, a la comprensión del riesgo y que se disminuya la vulnerabilidad de las sociedades, aumentando su participación, su conciencia, sobre todo
en la identificación de intervenciones en la toma de decisiones y que no solamente sean recepciones de la política pública, sino que sean parte de la política pública. La siguiente, por favor, tiene que ver con el entendimiento de que la acción humana es el factor principal y el motor en la construcción del riesgo de desastre. Si no entendemos esto, la verdad, aunque digamos que los desastres no son naturales, no vamos a poder hacer una diferencia. Y entonces, ya casi para terminar, la siguiente, por favor, valdría la pena preguntarse que ¿por qué a pesar de los avances de las ciencias, tanto naturales, sociales y el desarrollo tecnológico, las consecuencias adversas de los desastres continúan aumentando? Y no es que no se haga investigación de excelencia, yo creo que sí se hace investigación de excelencia, bueno, también por separado, amenaza, vulnerabilidad y en menor grado lo de la exposición, pero también tenemos investigación integral, sobre todo en gestión integral del riesgo de desastre, sobre todo en América Latina, pero bueno, está la parte de la gobernanza que también se mencionaba en su momento, que es de gran importancia para poder llevar ese conocimiento a la práctica. Y entonces creo que nada más nos queda la última diapositiva. Con esta diapositiva les agradezco mucho su atención y estoy pendiente de las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, Iracema, por esa excelente y provocadora presentación. Me quedo yo por lo menos con muchísimas preguntas y también invito a todas y a todos que nos hagan llegar sus preguntas, ya sea a Iracema o a Rodrigo o a quien habla. Puedan hacerlo por medio del chat de Zoom y de los chats también de las redes sociales Sigiden que están habilitados en el Facebook o en YouTube. Como digo, pueden hacer las preguntas a cualquier persona de este panel, así que desde ya estamos atentos a las preguntas que puedan tener, ¿ya? Y acuérdense de añadir en su pregunta, de indicar desde dónde nos están conectando, ¿ya? Para tener una idea geográfica de la participación en este seminario. Iracema, sumamente interesante. Creo que hay una cuestión que a mí, en lo personal, me llama mucho la atención y que creo que es muy provocador para pensar la gestión integral de riesgo de desastre y particularmente en el contexto de pandemia que estamos viviendo. ¿Qué es esta pregunta o este foco en lo que tú llamas las causas de fondo o subyacentes al riesgo de desastre? Porque de alguna manera tú bien dices que para aproximarse, para tener una noción y para entender que los desastres tienen estas causas subyacentes, tú ponías, por ejemplo, incluso el año 1492, ¿no? Como una referencia a que el colonialismo, por ejemplo, puede ser, habría que entenderlo como una de las causas subyacentes, la forma que hemos tenido de construir sociedad en América Latina, para entender nuestro riesgo de desastre. Y creo que es especialmente potente lo que tú dices para pensar, y eso me gustaría contrapreguntarte, Iracema, ¿cuáles crees tú que tendrían que ser las intervenciones en nuestra institucionalidad, en las instituciones latinoamericanas, de gestión de riesgo de desastre, o de emergencia, o como se le llama en los respectivos países? ¿Qué cambios habría que hacer en esos marcos institucionales para que estas instituciones a cargo de la gestión de riesgo logren aproximarse al riesgo de desastre desde esta perspectiva, primero, inter, y multi y transdisciplinaria, y segundo, tomando en consideración estas causas subyacentes o estas causas de fondo que tú llamaste? Yo creo que ahí hay un desafío fundamental
como te decía, yo lo veo muy claramente en la gestión de la pandemia del COVID-19, ¿no es cierto? Que por lo menos en Chile, todos los paneles de expertos que se han articulado tienen una fuerte característica o naturaleza monodisciplinar, ¿no? Es generalmente gente que viene de la epidemiología, de la salud pública, de la economía, lo que me parece que son disciplinas que tendrían que estar sí o sí, ¿no es cierto? Pero hay una notoria falta de expertas y expertos de otras áreas, ¿no? Que precisamente, que, y que la falta de esa diversidad precisamente hace que las políticas que se hagan de gestión de la pandemia, de la gestión de este desastre, muchas veces no tomen en consideración otras dimensiones de este desastre, como dimensiones culturales, sociales, políticas, territoriales. Entonces me gustaría escucharte un poquito más sobre cuáles crees tú que serían las intervenciones concretas o a tu juicio críticas que habría que hacer en la institucionalidad de nuestros países, nuestra institucionalidad de gestión de riesgo de desastres para hacerse cargo de esta transformación a la que deberíamos apuntar. Sí, muchas gracias, Manuel, por la pregunta. Pues mira, yo creo que una manera de transformar eso tiene que ver con la manera en que se estructuran los sistemas de gestión integral o de protección civil, o como se les conozca en cada país en nuestra región, en el sentido de que en la mayoría de los casos están manejados por personas que no tienen el perfil del conocimiento. Ya no hablar de una transdisciplina, ya eso sería realmente tener un manjar sobre la mesa, sino el hecho de que entiendan el riesgo de desastre. En el caso de México, por ejemplo, las personas que suelen estar encargadas de esa toma de decisiones no tienen experiencia en el área, no tienen el conocimiento. Entonces, yo creo que sí tendríamos que trabajar en un sentido de la formación curricular, de tener claros aspectos demandantes en cuanto a la formación para poder dar ese tipo de autoridad y de posibilidad de manejar sistemas tan complejos. Por otro lado, es importante también, creo yo, formar cuadros a nivel universidad, y yo creo que ahí también el SIGIDEN tiene mucho que aportar, además de lo que ya ha hecho, en relación a poder generar a las nuevas visiones, a las nuevas generaciones que entiendan esa gestión integral del riesgo de desastres como aspectos que están relacionados con la transdisciplina. O sea, si no hacemos eso, no vamos a realmente poder avanzar, ¿no? Y bueno, el hecho de que mencionabas los factores subyacentes o las causas de fondo, sí, es muy importante considerar eso, trayéndolo al ámbito de la pandemia, por ejemplo. Estaba yo viendo la otra vez datos de que nos indicaban que eventualmente con la llegada de Colón, en México hubo una disminución de la población entre 1518 y 1568 de 20 millones de habitantes a solamente 3 millones de habitantes, y en los posteriores 50 años a 1.6 millones de habitantes, ¿no? Y que también hay una estimación, que bueno, que es difícil de tener cifras tan absolutas, donde se calcula que el 95% de la población precolombina, es decir, aproximadamente 51 millones de indígenas, o sea, fueron exterminados ya sea por la destrucción de las culturas, los abusos de la conquista o por las epidemias. Y entonces esto nos dice mucho en relación a visualizar esas causas de fondo, en cómo las sociedades se han ido formando, y cómo es importante entonces que para poder reducir el riesgo de desastres podamos por lo menos identificar esas causas de fondo y sobre todo los factores inductores del riesgo, que son más dinámicos, es decir, todos aquellos vinculados con la vulnerabilidad, para tomarlos en cuenta con las políticas públicas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver entonces, para resumir, con los perfiles de las personas que están a cargo de ello, el que se valore
los aportes de la investigación integrada, o sea, tanto de las ciencias sociales como de las naturales y del desarrollo tecnológico también, para poder dar respuesta o por lo menos tratar de reducir esas vulnerabilidades y no quedarnos con el diálogo de que los desastres no son naturales, cuando en realidad toda la política y todos los esfuerzos los estamos aterrizando a la emergencia, donde no ponemos inversiones para reducir el riesgo de desastre, sino simplemente para ver cómo vamos a limpiar una vez que ocurrió el desastre, ¿no? No sé si quieras que abunde en algo en particular o con eso sigues para dar oportunidad de tener otras preguntas. Tú me indicas. Eso, hay varias preguntas. Tenemos más de 120 personas conectadas que nos están viendo desde Brasil, desde Honduras, desde Chile y por supuesto que desde México, Iracema, desde donde te mandan muchos saludos. Y hay varias preguntas que conectan perfectamente con lo que tú estás diciendo. Una de ellas es de Carla Palma, investigadora de SIGIDEN, de hecho, que hace una pregunta que me parece sumamente interesante. Dice, pregunta, en tu experiencia, pensando en esta idea de la inter y transdisciplinaridad, ¿no es cierto?, para dar voz a distintas visiones, entre ellas para acercarnos más al territorio. En tu experiencia, ¿cuáles son los elementos y cuáles son las características que tienen que existir en los equipos, ¿no? Para lograr un trabajo transdisciplinar exitoso? Porque yo creo que ese es un desafío que muchas personas enfrentamos. Hablamos mucho de la transdisciplina, pero a la hora de tener que juntarnos, otra cosa es con guitarra, como se dice acá en Chile, ¿no? Es mucho más difícil hacerlo que decirlo. ¿Y cuáles serían entonces esos elementos, esas disposiciones, esas habilidades que habría que tener en esos equipos para que funcione la transdisciplina? Claro, esa es muy buena pregunta. Gracias a nuestra colega por hacerla. Mira, yo diría que es como cuando vas a una fiesta, ¿no? Cuando vas a una fiesta, aunque la música esté bien y el ambiente sea el adecuado, si no tienes química con las personas, si no hay una relación buena con las personas, pues no sales a bailar. Y yo creo que es lo mismo con la transdisciplina. Yo creo que primero debe haber una relación positiva entre las personas que hacen la investigación. Segundo, necesitamos tener la posibilidad de estar abiertos, bueno, no la posibilidad, sino simplemente de estar abiertos a tratar de entender los aportes de las otras disciplinas, pero una cosa que es muy importante, si no entendemos que la gestión integral del riesgo de desastre requiere un trabajo integral y desde una perspectiva transdisciplinaria, no nos van a mover de nuestro pedestal monodisciplinario. Es decir, si yo considero que solamente el entendimiento de las amenazas per se me va a dar la respuesta para poder reducir el riesgo de desastre, pues entonces ahí me estoy equivocando y no puedo formar parte de ese equipo transdisciplinario, perdón. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que el primer acercamiento, y que debe permanecer, por supuesto, tiene que ver con el trabajo de campo y el acercarse a la gestión integral desde lo local. O sea, si tú identificas a un grupo de colegas de diferentes disciplinas que estén interesados en la reducción del riesgo de desastre, lo primero que tienes que hacer una vez que ya se echaron una cerveza juntos y que saben que funcionan y que hay química, es ir al campo. Es ir al campo, explorar, dialogar y ver cómo podemos aportar cada quien nuestra perspectiva. Pero entonces yo creo que tiene que ver mucho con el entendimiento del riesgo de desastre. Si no entendemos cómo se construye el riesgo de desastre, pues no vamos a poder realmente hacer equipos transdisciplinarios. Tenemos muchísimas preguntas, Iracema, así que voy a tratar de hacer aquí unas fusiones de preguntas, a ver si me funciona, porque son bastantes. Por de pronto me gustaría fusionar dos preguntas que me parece que están interconectadas. Una que te hace Sabino Martínez, desde México, y otra que te hace Viviana Irribarren, desde Chile. Juntando las dos preguntas, la cuestión es la siguiente, Iracema.
mucha gente, muchas instituciones, muchas personas, científicas, científicos que están trabajando desde el espacio público, o sea, desde instituciones públicas, desde el Estado, muchas veces se ven imposibilitadas de realizar intervenciones comunitarias, locales, porque no tienen las capacidades normativas para hacerlo, ¿no? No está en su potestad, ¿no es cierto?, hacer ciertas intervenciones con la comunidad. Y esto es especialmente interesante, por ejemplo, pensando con comunidades indígenas, con pueblos originarios, en México y en el resto de América Latina, ¿no es cierto?, que muchas veces, de hecho, ejercen su propia soberanía territorial. Entonces, la pregunta sería, por un lado, si tú conoces de experiencia, particularmente con pueblos originarios, pero con comunidades locales más ampliamente, de gestión de riesgo de desastres autónoma, autogestionada, que se haya hecho, digamos, más allá de las normativas institucionales. Y segundo, ¿cómo tendrían que hacerlo aquellas personas que trabajan en el aparato público para buscarle alguna salida, alguna forma de trabajar con comunidades si es que no tienen todas las capacidades o las posibilidades normativas para hacerlo? No sé si me explico con la pregunta, Iracema. Sí, muchas gracias. Bueno, no voy a poder darte un ejemplo exacto de una autogestión que no haya tenido dificultades con la normatividad, pero sí quisiera señalar que hay dos aristas muy importantes en lo que acabas tú de mencionar y que nos preguntan nuestros colegas. Por un lado, yo creo que eso es expresión, eso refleja que no hemos llegado todavía a tener un vínculo permanente y sólido de la ciencia con la sociedad, con las comunidades y, por supuesto, con la política pública y la práctica. Se habla de que hay que tener diferentes estrategias a nivel local que se pueden dibujar en papel muy bonito, pero que a la hora de hacerlas es muy difícil y que también desde la investigación tiene muchos obstáculos el poder hacer investigación sin recursos financieros, etcétera, pero bueno, dejando a un lado esa parte de los recursos, creo que no nos hemos dado a la tarea de identificar los mejores mecanismos para vincular la ciencia con la práctica a través de los eventos, de las necesidades, sobre todo locales, no de los eventos, de las necesidades locales. Y la otra parte es muy, muy importante y tiene que ver con la normatividad. Exactamente, yo creo que es uno de los mayores problemas que se derivan de la falta de una gobernanza del riesgo de desastres, y es que la normatividad en la mayoría de los países o en muchos de ellos en los diferentes niveles no es coherente, y entonces no puedes tomar decisiones en función de lo que necesitas, sino que tienes que regresar al marco normativo, y curiosamente cuando el marco normativo es obstáculo, sí funciona. Y cuando el marco normativo es para reducir el riesgo de desastre, como por ejemplo el no construir en zonas de riesgo, cuestiones de ordenamiento territorial, etcétera, es corruptible. Ahí entonces el marco puede borrarse, puede desaparecerse. Y entonces en realidad la respuesta está vinculada con la gobernanza del riesgo. Si no tenemos en las diferentes esferas del gobierno los elementos adecuados con el conocimiento, con el entendimiento del riesgo, y no hay una gobernanza adecuada, pues la verdad es que va a ser imposible que podamos llegar a tener intervenciones locales que sean adecuadas, ¿no? Sí, relacionado con eso, Antonia Samur pregunta que ella está trabajando desde el National Center for Disaster Preparedness de la Universidad de Columbia. Ella pregunta algo que me parece que está muy conectado con lo que tú dices y que me parece fundamental, sobre todo hoy en día en pandemia, que mientras está ya muy demostrado, muy evidenciado que los desastres afectan desigualmente a la población y que desde una perspectiva interseccional los desastres afectan preponderantemente a aquella población que ya es vulnerada, por ejemplo, a niños y a niñas,
a personas con diversidad funcional, a población en situación ya de extrema pobreza. Esa misma población, esas mismas comunidades, es la que está menos representada en las mesas de discusión técnica, o en las mesas de gestión, o en las instancias de gestión, ¿no? Entonces la pregunta que hace Antonia es, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál tendría que ser la metodología? ¿Cuál tendría que ser el proceso para incorporar esas voces y que no sean doblemente afectadas? Ya son afectadas por estas causas profundas, ¿no es cierto?, de la desigualdad, y además son afectadas por los desastres. Entonces, ¿cómo darle cabida a esas voces y esas visiones en las mesas institucionales, técnicas? Sí, bueno, en realidad lo que mencionan es de suma relevancia, sobre todo ahora en el caso del COVID, donde los mayores esfuerzos se han centrado desde la perspectiva de la salud. Y esto no quiere decir que no se tenga que ver desde la perspectiva de la salud, claro que sí. El problema es que no se entiende como un desastre y no se le da importancia nuevamente a la cuestión de la vulnerabilidad de la población, sino a la amenaza. Y entonces se centran los esfuerzos en entender el COVID-19, lo cual es de suma relevancia, por supuesto, y es necesario hacer las vacunas, etcétera, etcétera, pero no sin tomar en cuenta esas vulnerabilidades preexistentes de los grupos, sobre todo a nivel local, no solo en las grandes ciudades, sino a nivel local. Entonces, en efecto, la verdad es que hay una falta de representación, y yo no solo diría de los grupos locales, sino inclusive también de la comunidad científica en ese tipo de plataformas. Yo creo que no hay una conciencia en realidad por parte de los gobiernos acerca del significado del riesgo de desastres, porque por un lado pueden estar participando de manera permanente en estrategias internacionales como el marco de Sendai y Hyogo anteriormente, y firmar las agendas y los acuerdos, etcétera, pero que en realidad no están haciendo esta tarea a nivel local. Y yo creo que la respuesta está en la comunidad científica, en el sentido de que puede actuar como puente. Muchas veces cuando llegan otro tipo de actores a las comunidades locales, por lo menos en el caso mexicano y en lo que yo he abordado, nos ha tocado entender cómo la población tiene más confianza en la comunidad científica, o sea, llámese natural, de las ciencias naturales o sociales, para poder resolver este tipo de problemas que en otro tipo de actores. Entonces, yo creo que hay un gran potencial si realmente pudiéramos vincular la ciencia con la sociedad, y que toma mucho tiempo. El problema es que necesitas un grupo de investigación, un centro de investigación, y que también traiga a la mesa a otros actores de instancias privadas y públicas, etcétera, para poder trabajar de manera sistemática en una población. El problema es que cuántas poblaciones a nivel local tenemos que necesitan ese tipo de representación y que es difícil de lograr. Entonces, yo creo que depende mucho del contexto, depende también de la experiencia de los grupos, del interés de las comunidades locales, y sobre todo de que nos acerquemos a las autoridades locales para tratar de dialogar, de establecer puentes, y que brindemos un apoyo. No es que lleguemos a darles el conocimiento, pero sí a tratar de que entiendan la complejidad del riesgo de desastres y no se queden con la visión pública, que es la dominante, de que los desastres ocurren porque hay amenazas. Entonces, yo creo que ese entendimiento nos podría llevar a traer la representación de las comunidades locales a las mesas de donde se tomen decisiones, pero es una tarea que no es fácil. Yo creo que ese es uno de los principales retos que tenemos, ¿no? Sí, es sumamente interesante porque yo considero que tú hablabas, por ejemplo, tú hablabas de esta idea de brindarles apoyo, ¿no? Que tal vez una de nuestras labores o una de los trabajos, de los aportes que podemos hacer desde la ciencia, del tipo que sean, es brindar apoyo, ¿no?, a las comunidades. Y en ese sentido, Iracema, ¿consideras que existe un tipo de conocimiento sistemático que proviene de las propias comunidades?
O sea, tiene algo que aprender la ciencia de los saberes y los conocimientos locales, y no solamente a la inversa. Aquí en Chile, por ejemplo, ha sido sumamente interesante ver cómo comunidades indígenas han desarrollado sus propias formas de gestión sanitaria de forma autónoma, y enlazando capacidades locales, recursos locales de manera sumamente innovadora, eh, y que probablemente uno pensaría que hay un material extremadamente rico que la propia ciencia de la gestión de riesgo de desastres podría aprender, ¿no? ¿Cómo ves esa relación, Iracema, de ir entre distintas ciencias, digamos, ¿no? Claro, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que el conocimiento es conocimiento independientemente de la fuente. Que nosotros lo publiquemos en una revista o un libro no le quita el valor al conocimiento que se ha generado a través de tantos años en las comunidades, donde, por ejemplo, saben cómo manejar o cómo conllevar, sobrevivir a las laderas para no tener afectaciones por deslizamientos, etcétera. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es aprender a valorar ese conocimiento. Yo creo que hay muchos ejemplos también en el ámbito latinoamericano de ese tipo de ejercicios en Colombia, en Perú. Yo creo que en todos los países hay experiencias muy ricas y que es importante el poder hacer entender a los que todavía no están involucrados en la transdisciplina y a los gobiernos en que precisamente una visión integrada, una visión que nos lleve a realmente poder ejecutar una gestión integral del riesgo de desastre, necesita ese conocimiento de las comunidades. Y yo diría que si se entiende, si alguien logra entender la gestión integral de riesgo de desastres, pues obviamente la participación, el conocimiento de las comunidades no se excluye, al contrario, se busca y se valora. Pero si no se entiende la gestión integral del riesgo de desastre, por eso precisamente no le damos el valor que tiene ese conocimiento que genera y que ha generado desde antes que nosotros las comunidades, ¿no? Y en ese sentido, y empalmando también con preguntas que hay aquí en el chat, al menos yo tengo la impresión, y creo que mucha gente también tiene la impresión, que además de la ciencia, ¿no? Que está bastante validada, donde hay, que es confiada de alguna manera por las comunidades, otro actor crítico en América Latina, en Chile y de seguro en México, es el municipio, la municipalidad, ¿no? Como actor político, pero también como actor social. Y al menos en Chile, y probablemente es una condición para toda América Latina, los municipios son espacios extremadamente precarios, que no tienen capacidades técnicas, que no tienen recursos, y que tienen que hacer todo a pulso, y que no cuentan con las mejores capacidades profesionales, y por lo tanto ahí se pierde la oportunidad realmente de este espacio puente, ¿no? Porque es el espacio donde se puede conectar a las comunidades locales con el Estado central. Eh, ¿Cómo ves tú, Iracema, el rol de los municipios en esta gestión integral de riesgo de desastres? Pues mira, no podría estar más de acuerdo contigo en lo que acabas de mencionar. En México, por supuesto, también los municipios son entes, son entidades fundamentales para la gestión integral del riesgo de desastre, pero estamos en la misma situación que ustedes. Se adolece de recursos, no hay cuadros adecuados y aunque tengan iniciativas y puedan identificar, reconocer las mejores intervenciones para tratar de reducir vulnerabilidades y exposición, no se tienen los medios para hacerlo. Entonces, yo creo que precisamente ese apoyo, esa dinámica de los municipios es uno de los principales retos que tiene la gobernanza del riesgo de desastres, por lo menos en América Latina. Si no se voltean a ver esos municipios, si no se consideran a la hora de repartir, de identificar
los presupuestos, pues la verdad es que no, va a ser muy difícil, digo, se puede transformar algo con la investigación científica, con el sector privado, con algunos grupos que estén interesados en esas localidades de forma particular, pero no se puede dar una transformación sustancial si no se cambia esa visión desde la gobernanza del riesgo. Y Gabriel González, investigador también de SIGIDEN, añade otro elemento que te lo pregunta Iracema, que es como el fantasma también que nos sigue, que nos pena en América Latina, que es la cuestión de la pobreza crónica, ¿no? O sea, vale la pena hacerse la pregunta si es que muchos de estos déficits a nivel científico, pero también a nivel institucional político, no se deben en lo profundo, en lo subyacente, a la pobreza sistemática y crónica con que sufrimos en el sur. No sé qué opinas de eso. Sí, por supuesto. Aunque sabemos que pobreza no es sinónimo de vulnerabilidad, claro que es uno de los factores condicionantes de ese riesgo más importantes en nuestros países, y me atrevería a decir que también en Asia, en África igualmente, pero por las consecuencias, por las carencias y las condiciones de nuestros colegas asiáticos, pues también en ambos continentes. Sí, por supuesto. Es algo muy complejo, pero que también tiene que ver con, no solo con la parte histórica, ¿no? Que tenemos esa pobreza crónica, sino también cómo los pocos recursos existentes se pueden articular con las necesidades y con las prioridades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, la verdad es que históricamente nunca la ciencia ha tenido un presupuesto adecuado, un aporte por parte del gobierno, pero últimamente se ha reducido mucho más. Entonces, si bien aceptamos que la pobreza no apareció con el COVID, ¿no? Ni ayer tampoco, es importante analizar la manera en que se generan recursos y en que se distribuyen esos recursos en función de las prioridades que se tienen. Y ahí regresamos nuevamente a uno de los puntos que trataba yo de enfatizar en la presentación, que es el entendimiento del riesgo. Si entendiéramos el riesgo, entonces podríamos tener una visión más completa de que inclusive esta cuestión, esta crisis derivada de la pandemia, pues está fuertemente vinculada con esas condiciones de vulnerabilidad y exposición de la población que están muy de la mano con esa pobreza a los diferentes niveles que tú estás y nuestro colega del SIGIDEN está mencionando. Entonces, sí, claro, es algo que se tiene que analizar, y lo malo es que ahora, si de por sí antes del COVID ya éramos sociedades muy vulnerables, ahora después de la crisis del COVID no me quiero imaginar cómo va a estar esta cuestión. A mí me parece ahora, por ejemplo, que los objetivos que se persiguen en Sendai, pues se van a borrar todavía mucho más de lo que estaban, porque no vamos a tener los elementos para poder avanzar hacia una reducción del riesgo cuando tenemos más vulnerabilidades, cuando no solo los que tenían un nivel de vulnerabilidad, digamos, mediano, van a ser más vulnerables, y cuando los que eran altamente vulnerables, pues la verdad que van a estar en una situación todavía mucho más compleja, y eso no lo pueden entender los gobiernos, lo cual es realmente pues triste y sobre todo preocupante, ¿no? Sí, y de pronto, como tú lo mostrabas también en tu exposición, da la impresión de una fragmentación en la gobernanza, ¿no? Por ejemplo, que todo el tema de cambio climático y los objetivos de desarrollo sustentable estén separados, o que aparezcan por lo menos como desconectados con la cuestión de la gestión integral de riesgo de desastre, y a su vez ambos desconectados con las cuestiones de desarrollo y de modelos de crecimiento económico, parece que es una de los factores que impide avanzar en una dirección integrada, ¿no? Sí, por supuesto, y eso se ve reflejado en la manera en que las instituciones están estructuradas para hacer la gestión integral del riesgo de desastre. Se pueden llamar así, pero en realidad tienen una visión
monofocal, donde no entran todos estos elementos que tienen que ver con desarrollo, con cambio climático, con planificación del territorio, etcétera. Entonces, si no tenemos una estructura institucional que realmente refleje el entendimiento de esa construcción social del riesgo, pues la verdad va a ser muy difícil tener un modelo de transformación que realmente nos permita reducir el impacto de los desastres y sobre todo reducir el riesgo de desastres y evitar que construyamos más riesgo, que eso es uno de los aspectos más preocupantes. Mucha gente por el chat pregunta por casos de éxito, Iracema, que tú puedas conocer o que puedas explicar brevemente casos donde conexión ciencia-ciudadanía haya sido exitoso o donde hayan aproximaciones transdisciplinarias que hayan sido exitosas, donde haya habido diálogo potente, interesante entre distintas escalas territoriales. Si se te ocurre algún caso que nos puedas presentar para hacernos alguna idea de una buena práctica, sería excelente. Fíjate que esa pregunta, no sé si me permitas voltearla. A mí, por lo general, ahora con lo del Sendai, por ejemplo, el reporte global de desastres y todos los documentos o gran parte de los documentos internacionales y nacionales siempre buscan buenas prácticas, ¿no? Yo la verdad es que tendría muy pocos ejemplos de buenas prácticas. A mí me interesaría más preguntarte o también interactuar con la gente para preguntar, o sea, ¿qué aprendemos de las malas prácticas? O sea, ¿por qué no documentamos también las malas prácticas para poder llegar a esas buenas prácticas? Ahora, en relación con algún caso en particular, no conozco caso alguno, pero puede ser mi culpa, ¿no? Defectos de formación, que haya sido un caso exitoso de largo aliento. Yo creo que hay muchos ejemplos de iniciativas, de estrategias que pueden funcionar en el corto plazo y hasta el mediano plazo cuando todos los actores, las personas que están interesadas e involucradas pueden realmente transformar momentáneamente ese riesgo. Pero lo que yo sí no conozco es en el largo plazo cómo eso a nivel local puede permanecer. Y yo creo que tiene que ver, y otra vez nos regresamos a la cuestión de la gobernanza del riesgo, ¿no? Donde tenemos periodos políticos específicos que pueden o no apoyar este tipo de intervenciones, aunque ellos no estén involucrados, la misma ciencia, otros actores privados y públicos, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa es que eso se transforme realmente en algo de largo aliento y no simplemente sea un momento histórico en el que creen que están funcionando bien cuando en realidad no hay una transformación. Entonces, una disculpa por no dar un ejemplo tal cual, pero creo que también es importante reflexionar en este tipo de cosas y no irnos nada más a las buenas prácticas, sino entender, aprender, documentar las malas prácticas y ver cómo podemos enfrentar ese reto de transformación que sea más sistémica, más permanente, lo cual la verdad que es muy complejo. Completamente, yo estaría totalmente de acuerdo, ¿no? Y muchas veces esta idea de la buena práctica termina eclipsando los problemas, como tú dices, por tratar de tener este foco más optimista. Pero desde esa perspectiva, desde Ecuador, desde Cotopaxi, un auditor, un participante, no habla, comparte una buena práctica. Dice, nosotros tenemos una buena experiencia en reducción de vulnerabilidad al integrar a la comunidad, organizada a través de comités comunitarios, para juntos, la institución y la comunidad, entender los factores que hacen vulnerable a la comunidad frente a la amenaza. Dice que hemos logrado aprender cómo esta comunidad es resiliente, ya que ellos por sus propios medios y capacidades han logrado superar los efectos que ocasiona la ocurrencia de un evento, y que la academia ha colaborado con herramientas que han permitido caracterizar la amenaza sobre los sistemas vulnerables y cómo un trabajo coordinado hemos podido superar activando los niveles locales, de gobierno locales, a la comunidad, parroquias, cantones y la provincia. Supongo que, claro, supongo que hay un montón de
de casos como esos, o varios al menos, ¿no? Que pueden servir de inspiración para pensar distintas formas de hacer gestión, otras formas de hacer gestión integral de riesgo de desastre. Vamos a ir cerrando, Iracema, así que más que hacerte alguna otra pregunta, me encantaría si tú pudieses cerrar con alguna reflexión que tenga ahí en el tintero con respecto a esta conversación. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer el ejemplo que nos da el colega. Sí, creo que hay iniciativas que se dan a nivel local que son de suma relevancia, donde hay intervenciones particulares, etcétera. Pero lo que nosotros necesitamos es que no sean pocas las comunidades que se involucran en ese tipo de tareas, sino tener una sociedad en que eso sea la norma y no la excepción. Y yo creo que las personas, las comunidades, la comunidad científica, otros actores, están fuertemente comprometidos con esa transformación a nivel local en los espacios que ellos manejan. Pero, nuevamente, si no podemos hablar de una gobernanza del riesgo donde realmente se entienda lo que está ocurriendo, pues entonces la verdad que va a ser muy complejo hacer eso. Eso, por supuesto, no implica que tengamos que tirar la toalla. Yo creo que el papel de la comunidad científica debe de redoblarse, debe potenciarse todavía aún más, y qué mejor que con la alianza de la población, de las comunidades, el de poder, en función de cada contexto, entender y apoyar ese tipo de iniciativas. Y yo, pues nada más quisiera cerrar con una frase de Albert Einstein que dice que la locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. Y bueno, no le podemos llamar gestión integral del riesgo de desastre a la gestión del desastre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iracema, por esta excelente conversación. Yo al menos podría quedarme por mucho rato más. Vamos a dar fin entonces a este segundo encuentro del ciclo Conversaciones SIGIDEN, con esta conversación que tuvimos, repensando la gestión del riesgo de desastre y resiliencia. Ese es el nombre, el título de nuestra serie de conversaciones que seguiremos teniendo. Así que queden todos y todas atentas a la próxima charla. Tuvimos casi 150 asistentes, lo que es algo sumamente motivante. Así que quedan todos desde ya invitados, ya haremos saber, daremos la información por nuestras redes para nuestra próxima charla. Una charla esta que fue realmente muy, muy interesante. Yo me quedo con la idea de cómo apuntar a una gestión integrada de riesgo de desastre, cómo construir instituciones y conocimiento que apunte en esa dirección. Me quedo con la idea de transdisciplina, de cómo de verdad generar, construir conocimientos científicos que sean capaces de abordar la complejidad de los fenómenos que estudiamos. Me quedo con la idea también de transformar nuestras instituciones de manera que le den cabida a voces y conocimientos que no son los comunes y que no son ni siquiera los científicos. Me quedo con este idea, Iracema, de aprender de los errores, de ir tomando nota de las cosas que no nos han resultado para poder ir avanzando hacia una mejor gestión de nuestros riesgos. Y por supuesto que me quedo con una idea que yo creo que es fundamental, que es las root causes, ¿no es cierto? Las causas profundas, las causas subyacentes, que explican y que le dan forma a nuestros desastres, y que sin tener conciencia de esas causas profundas, toda nuestra arquitectura de conocimiento será bastante poco efectivo, ¿no? Para atender a las soluciones que requerimos. Eso, los dejamos a todos y a todos invitados para nuestro próximo encuentro, que será el 26 de agosto a esta misma hora, donde vamos a abordar
los efectos de la epidemia en la pobreza y cómo conversa esta gestión de la epidemia, de la pandemia, con la gestión de riesgo de desastre. Así que estará mucho más enfocado a la cuestión del COVID-19. Queden atentos todos y todas a nuestras redes sociales de SIGIDEN para la convocatoria. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en una nueva conversación SIGIDEN. Hasta luego.